cómo convertir una pasión por el deporte en un negocio digital, fusionando tecnología, visión empresarial y formación de primer nivel. Bienvenidos a The Business Journey, el podcast de la Universidad de Espíritu Santo, donde los límites entre lo tradicional y lo innovador se desdibujan. En este episodio 6 de la tercera temporada, dedicada al emprendimiento y la innovación, conocemos a un visionario que está revolucionando la industria del fútbol desde lo digital. Nuestro invitado, Edison Romero, alumnus del MBA, CEO de Football Cards y un estratega que combinó su perfil técnico con una maestría para crear negocios disruptivos. Su travesía dejó su rol en una multinacional para apostar por el MBA US y reinventarse como emprendedor. Creó alianzas con compañeros de aula que se convirtieron en socios clave. Usó la tecnología como aliada para conquistar el nicho del fútbol y los deportes con proyectos digitales innovadores. Y como host, su ex profesor, quien lo guió en las aulas y ahora explora su viaje empresarial con preguntas claves para el éxito. En este episodio, descubrirás cómo equilibrar el uso de los recursos en negocios digitales, estrategias para identificar oportunidades en mercados aparentemente saturados y el rol de la tecnología como catalizador de negocios en el mundo del deporte. ¿Dónde escucharlo? Ya disponible en Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas. Porque en la UES no solo formamos profesionales, formamos pioneros que redefinen industrias. Continuamos el día de hoy con un nuevo episodio de nuestra tercera temporada dedicada a la innovación y emprendimiento de nuestra comunidad UES. El día de hoy tenemos un invitado especial, un alumni del MBA, Edison Romero. Edison, un gusto tenerte aquí. César, muchas gracias. Siempre es placentero estar acá con ustedes, siendo invitados a los distintos eventos que nos proponen. Como alumni, pues me siento orgulloso de ser parte de esta comunidad. Excelente. Tú fuiste parte del MBA que inició en el 2015 y en el 2017 y tuvimos la oportunidad de tú ser mi alumno y tú ser tu profesor. Siempre tú enfocado al área tecnológica. Sí. Cuéntame, ¿qué ha pasado con Edison luego o durante el MBA? Cuéntanos un poquito tu experiencia durante el MBA. Bueno, la verdad, muy placentero, aparte de siempre recordar que fui tu mejor alumno. Creo que es un buen recuerdo que te llevas de ese curso que tuvimos. Fue muy grato conocer personas, el networking me quedé sorprendido porque no pensé, de hecho, no pensé que iba a tener tanto alcance. Te puedo decir que ahora tengo clientes, amigos, socios de negocios que salieron a partir de ese MBA, así que recomendadísimo. Excelente. Tú siempre estuviste con un espíritu emprendedor y desde el inicio, pues yo recuerdo a ese Edison que trabajaba en una multinacional o que trabajaba en una empresa, que pasaba viajando, pero siempre buscaba hacer cosas nuevas y cómo hago y con ese interés. Cuéntanos, ¿pasó algo durante el MBA? ¿Hicieron algo? ¿Lograste hacer algo en ese proceso? Claro que sí, claro que sí. De hecho, el tema de emprender siempre es un laboratorio. Siempre tienes que buscar nuevas ideas, nuevas cosas, un modelo de negocio que sea sostenible, socios adecuados para el proceso, y en ese proceso pues va a haber fallas siempre. Es más, yo creo que el emprender es un laboratorio donde de 1000 experimentos tal vez 2 o 1 salga y ese es el que te va a sostener. En todo caso, uno siempre empieza en el segundo intento desde la experiencia, no desde cero. Entonces, creo que eso es importante, capitalizar esa experiencia. Nosotros tuvimos con un grupo de amigos que hicimos en el MBA nuestro primer emprendimiento que finalmente pues no funcionó, pero aprendimos algo de todo ese tema desde empezar a seleccionar de mejor manera tus socios o tus aliados. Correcto. Sí, entonces, a partir de ahí empecé una carrera de querer crear un negocio y emprender. Y así es como incluso luego decido pues dejar la multinacional. Un poco el tema de los viajes era muy cansado, así que yo tenía a mi familia acá y una de las cosas que me llevó a tomar esa decisión fue eso. Y empecé acá pues como con un esquema de consultoría en ciertas empresas. Recuerdo tan claro que creé un producto que se llamaba gerente de alquiler. Como cuando vine al mercado ecuatoriano, pues no sé, yo tenía claro que no iba a ganar lo que ganaba afuera. Correcto.
Pero en ese proceso me di cuenta que las empresas tampoco acá en Ecuador estaban en una situación como para poder pagarme lo que yo quería. Entré a una empresa acá grande, estuve cerca de 2 meses, salí y me di cuenta, dije, no, este no es mi camino. Y así es donde creo este servicio como persona natural. Y entonces empiezo a asesorar varias empresas, pero desde el ámbito directivo. Okay. ¿Sí? De que con sus departamentos de tecnología inicialmente, de cómo deberían organizarlos, el esquema de gobernanza, la toma de decisiones, que no debería quedar en una sola persona, por decirlo así, sino más bien en armar estos cuerpos colegiados que permitan a las empresas de mejor manera llevar la parte tecnológica, ¿no? Qué bien, pero cuéntanos también, tú obviamente manejabas proyectos a nivel tecnológico en esta multinacional, vienes para acá, pero luego también tuviste la experiencia de ser parte de, como un directivo de varias empresas, porque llevabas en paralelo tu espíritu emprendedor y por otro lado también tenías que de alguna otra forma mantenerte. Cuéntanos esa experiencia de llevar las dos cosas en paralelo. Bueno, y de alguna otra forma mezcladitos con la consultoría, sí, ¿no? Así es. Entonces, una de las cosas principales que uno debe tener en cuenta para empezar y llevar este tipo de negocios, que se puede dar en distintos ámbitos, no solamente en la tecnología, puede ser en el ámbito financiero, en el ámbito contable, administrativo incluso, es la organización. Parte de la organización y la disciplina. Yo recuerdo en esa época, me levantaba muy temprano por la mañana, a revisar o hacer mi agenda y luego salía a los clientes y entonces porque parte de mi acuerdo era estar 1 o 2 horas diarias en estas empresas. Entonces yo iba, organizaba todo, hacía mi daily meeting con los equipos y luego pues ya con mi checklist al final del día buscaba estas herramientas que provocaban esa presión social en cada uno de los equipos, teniendo actores claves en cada uno de esos equipos que me permitían controlar la operación y con la información que tenía, pues tomar las decisiones. Entonces, y cuéntanos un poco esa experiencia. Lo recordaba ahora último que estuviste involucrado o estás involucrado de alguna forma en el negocio del fútbol, del deporte. Y recuerdo que uno de los temas claves fue la implementación de la IA dentro de ese esquema de fútbol. Cuéntanos un poco más allá de lo que significa ahora la IA, la experiencia para cambiar ese chip a nivel directivo, porque desde la perspectiva técnica es fácil entenderlo, pero no siempre el directivo. ¿Qué habilidades y herramientas requiere un directivo para poder entender y hacer entender a otros la importancia de la tecnología? Es clave la forma como comunicas. Cómo comunicas en los distintos niveles. Por ejemplo, para que crean un proyecto tuyo, tiene que haber detrás no solamente esa motivación de querer hacerlo por ser innovador o por arriesgar, sino también qué impacto eso va a tener de manera positiva hacia la organización. Entonces, el directivo, el presidente, gerente general o presidente de un directorio, o el directorio mismo va a tomar esas decisiones o van a tomar estas decisiones con base en lo que tú puedas comunicar. Cuando hablo de esto, es lo que a ellos les interesa, ¿no? A un directivo no puedo ir a hablarle de temas muy operativos, tengo que hablar a nivel de objetivos estratégicos. Entonces, plantear esto desde ese punto de vista, comunicarlo desde ese punto de vista y lo que yo siempre llamo es los 5 minutos de gloria. Cuando uno va a este tipo de reuniones, tienes esos 5 minutos para plantear en 4 slides lo que quieres hacer. Y parte de eso fue la experiencia de llevar, me imagino que me preguntas por Football Cars. Correcto. Porque Football Cars fue eso, una innovación. Nace de mi primer emprendimiento, Vinasystem, que es la empresa ahora más grande que tengo, y que a partir de la incubación de una idea, esta idea se tardó 2 años en poder ver la luz. Incluso que estábamos próximos a hacerlo primero en Argentina, antes de acá, y cuando regresamos, inmediatamente tuvimos la oportunidad. Esto lo presenté en las 2 instituciones más grandes del fútbol en Ecuador. En la primera me dijeron no, y ahí no se murió la idea. De ahí dije, bueno, Ecuador no es el punto donde van a hacer esto, y me fui a Argentina. Y regreso de ya... ¿Qué pasó en Argentina? ¿Tampoco te dijeron? Les encantó. Les encantó definitivamente. Y entonces, bueno, ahora lo que necesitaba hacer era buscar un partner de negocio. El tema estaba complicado, pero yo lo quería hacer.
Y cuando un emprendedor tiene algo en la cabeza, lo último que debe dejar es la fe y la esperanza de que su producto va a salir. Así que hay que luchar, ser perseverante. Correcto, pero por otro lado hay otra realidad. Tú dices que 2 años. ¿Cómo un emprendedor puede aguantar 2 años teniendo cuentas por pagar, teniendo hijos por educar y digamos que es un entorno también complejo? Entonces, cuéntanos un poco a la audiencia, esos 2 años, ¿cómo aguantar? Porque es paciencia y perseverancia. La mejor analogía que te puedo dar es en retail, cuando tú vendes un producto y este producto subsidia a otro. Es decir, tú importas este producto o lo creas y este producto resulta que te sale o tablas o pérdidas. Correcto. Pero como este producto lo vendes en combo con otro, este otro lo subsidia. Y entonces eso te permite seguir vendiendo. Correcto. Acá yo utilicé esa misma analogía, que la aprendí en la maestría, por si acaso. Entonces, ese mecanismo me ha ayudado incluso a incubar otras ideas y he venido haciendo eso, ¿no? De la operación de la empresa madre se generan recursos para sostener estas ideas, porque estoy en el negocio de la tecnología, que por cierto, que ahora es que estoy estudiando leyes, me doy cuenta que mi negocio no es la tecnología, sino la propiedad intelectual. Mira tú, entonces, y eso, ya vamos a hablar de eso más adelante también. Entonces, resulta que ahí entonces empiezo a trabajar en este tema de poder, que no puedo quedarme estancado con un producto, sino que tengo que estar en constante innovación. Es así que ahora pues tengo una cantidad de productos que ya tenemos desarrollados, productos con IA a nivel, y tienen un impacto bastante grande a nivel país. Yo espero que... Cuéntanos un poquito cómo debe actuar un emprendedor, una persona que quiere seguir con ese espíritu emprendedor a los no que recibe. Tú seguramente en todos estos 2 años y en toda esta historia, que ya van a ser 10 años, ¿verdad? Seguramente te has enfrentado a muchos no. ¿Cuál es esa posición del emprendedor, del empresario a esos no? Por las diferentes razones, porque no entienden el negocio, porque es mucho riesgo. ¿Qué pasa cuando recibes el no? El primer no que debes superar es el tuyo. Yo recuerdo cuando estaba en maestría, estaba haciendo una proyección, recuerdo, y un compañero se acercó y me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Y entonces le digo, no, es que tengo que preparar unos presupuestos, porque yo soy el que organiza esto en la empresa, entonces ahora estoy preparando un tema para desarrollo de un nuevo producto. Y estaban los flujos y todo esto, y la forma de dónde se iba a sacar el dinero, porque la propuesta que yo estaba haciendo en ese momento es, denme el equipo, yo voy a pagar por el equipo, porque al final del día quería ganar más. Ese era el punto. Entonces, como todo empresario, siempre. Sí, entonces, ¿no? Claro, pero ahí trabajaba en la multinacional. Entonces, la primera pregunta que me hace él, oye, si tú cobras eso por hora para una empresa, ¿por qué no lo cobras para ti? Claro. Y entonces me quedé pensando, y ese fue el primer no. No, estoy bien. O sea, no es que no... El no tuyo. Sí, entonces ese es el primero que debes superar. Ya, y a partir de eso, esa idea me quedó sonando en mi cabeza hasta que dije, ¿sabes qué? Yo creo que es momento. Es momento y lo voy a hacer. Ese es el primer no que debes superar. Los siguientes no, ¿sí? Tienes que tomarlos como un aprendizaje, ¿sí? ¿Qué fue lo que no dije? ¿Qué dije de más? ¿Qué temas no estoy haciendo bien? Y prepararte para eso. Prepararte para eso, porque eso es lo que luego te va a dar la fortaleza de... Ya pierdes el miedo inclusive. Esto es como cuando te dicen, tienes que aprender a hablar inglés. Y el primer paso para hablar inglés es perder el miedo. Entonces, ya no importa. Ya después te lanzas nada más. Sí, solo lo dices. Ya después es tan fácil como decir, ¿sabes qué? Esto es así, asado. Sí, ganas, hay mucho más por ganar que por perder. Porque si te das cuenta, en una situación de esas, tú no tienes nada. Así es, no tienes nada que perder, mucho que ganar. Sí, entonces si lo ves así, el no ya empieza
como a desaparecer. Perfecto. Y hay otro tema importantísimo cuando uno emprende y está metido en nuevos negocios, que los recursos siempre son limitados y obviamente la plata siempre va a faltar. Y eso es otra de las cosas que me imagino también pasaste muchas veces. Llegó un momento en que le metiste todo y dije, ya no tengo más. ¿Qué pasa ahí cuando te ves, cuando las cuentas están en rojo? Sí, a ver, hay momentos y momentos. Sí, a veces uno se desespera y todo emprendedor sufre de eso. Es más, cuando llega Navidad, el único bono que ves es el cantante de YouTube. Y pero es chévere porque ya luego a medida que vas creciendo, ya dices, tú mismo te planteas tu bono y llega y tú mismo te bonificas. Entonces ese es un momento extraordinario para un emprendedor, él mismo bonificarse, y aparte de pagarle a sus empleados. El tema de las cuentas es un momento clave entre seguir o desaparecer. Y lo que te dije, entonces cuando uno sabe que hay líneas de negocios que no van bien, ya te das cuenta que no se está desarrollando a la velocidad que quieres y tal vez tienes que hacer, yo te digo, una estrategia. Hay algo que recuerdo que mi jefe en Estados Unidos me decía, hay dos formas de hacer las cosas, táctica y estratégica. ¿Sí? Entonces, uno siempre tiene que buscar la estrategia. Y la estrategia en este sentido de emprender siempre va a ser si me lanzo, no puedo depender de ese emprendimiento porque puede fallar. Lo que yo te decía al inicio de esta conversación era, emprender es como estar en un laboratorio. Vas a ensayar 1000 fórmulas y tal vez solo una pegue. Pero cuando la primera que pega, tú aprendes. Y de las que no han pegado también aprendes y aprendes mucho más. Entonces, esto se va afinando y como te dije, siempre vas a empezar desde la experiencia. El nuevo emprendimiento va a ser desde la experiencia, más cauto, con otra visión, ajustando esas cosas que tal vez en el pasado no se hicieron bien. Y bueno, y ahora como resultado de todo eso vemos Football Cars, que es un proyecto que ya está caminando, que ya tiene su socio, que has tenido la oportunidad de presentarlo en otros países, no solamente en Ecuador. Espero que eso vaya cuajando. Y de Football Cars, que es un álbum digital para nuestra audiencia, que lo pueden seguir en las redes, nace otro nuevo producto. O sea, Edison no para y ahora tenemos un nuevo producto que está vinculado al negocio de alguna otra forma o muy relacionado a Football Cars, que es Fan ID. Cuéntanos qué es ese Fan ID, nuevo producto que me da mucho gusto escucharlo. Sí, como te dije, todo emprendimiento es una oportunidad de aprender. Cuando yo soñé con Football Cars, recuerdas todo el aparataje y todo el trabajo que hubo los 2 años que estuve subsidiando el producto. Y no estaba dando los resultados que uno esperaba y tiene que ajustar pues, los modelos de negocio, ver las fuentes de ingresos, qué otras fuentes de ingresos puedo tener. Pero ¿qué es lo que te da llegar a estar en una industria como el fútbol? El hecho de hacer networking, relacionamientos, que vean la calidad del producto, a pesar de, como te digo, que no es un producto que ha tocado la luna aún, pero ha sido un producto que ha abierto puertas por la calidad tecnológica que tiene. Entonces, al ver estos temas, hubo un proyecto que es el Fan ID acá en Ecuador, me invitaron a participar y sigo ahí participando. Y eventualmente se dio la oportunidad de que me den la oportunidad de desarrollarlo. Y lo hemos hecho, hemos trabajado, seguimos en esta primera etapa. ¿Ya está al aire o no? En la primera etapa. La primera etapa que consideró ahí unos aspectos iniciales donde se hicieron algunos pilotos, se probaron, además que se implementaron todas las medidas necesarias. El Fan ID tiene un tema que tiene que ver con inteligencia artificial, pero también tiene que ver con el manejo de datos personales, en este caso. Y esto es la ley de protección de datos que ahorita aquí en Ecuador está muy en boga y que también de alguna otra forma hay una superintendencia que ya está regulando y controlando y que podemos decir que Fan ID está metido en un tema no gris, pero sí que hay que tener cuidado porque es un tema muy sensible. Digamos, la superintendencia está haciendo un excelente trabajo. Yo creo que el hecho de hacer estas avanzadas con las empresas, con el público en general, con las personas, con la academia,
ayuda mucho a socializar la importancia que tiene el tratamiento de los datos personales y los riesgos a los cuales se ve expuesto. En ese sentido, bueno, desde que trabajé fuera, la ley de protección de datos a nivel de la Unión Europea está desde 2016 ya en plena vigencia y con controles mucho más fuertes, sobre todo desde 2016 en adelante, lo mismo en Estados Unidos. Y yo estuve participando en proyectos en la banca privada global en este tema. Entonces, cuando vine acá, de hecho, muchos de los acercamientos que tuve y proyectos en los que trabajé se propusieron estos temas de tratamiento de datos personales, a pesar de que la ley no existía todavía. No existía, así es. Entonces, y hay muchas empresas que lo han acogido bien. Una de esas, pues, precisamente ha sido la empresa con la que estoy trabajando, el tema del Fan ID. Ha sido requerida, es público, que fue requerida de información y hasta ahora se ha entregado todo. Todavía no se ha dado un dictamen final, pero existe un gran avance en ese tema. Hemos entregado todo, han sido evaluados en sitio incluso y todo con los controles que debería tener. Obviamente no es perfecto todo, pero en lo que más importa, que es el tratamiento de los datos sensibles, de acuerdo a lo que dice la ley, se cumpla con lo que establece. Y por lo que me estás contando, esto te está llevando a otro negocio, a otra oportunidad, porque hablábamos de tu experiencia en el área tecnológica, en el área técnica, luego pues dirigiendo empresas, siendo parte de las empresas, tienes tu producto, Football Cards, ahora Fan ID, y regreso un poquito a lo que mencionaste a la mitad de la entrevista. Creo que he descubierto que mi mundo está por la protección de datos y ahora estás estudiando Derecho, o sea que ahora te estás diversificando mucho más estando en el mismo negocio. Cuéntanos eso. Bueno, el tema es que a medida que vas avanzando, siempre como dice el dicho, si quieres andar rápido, anda solo, pero si quieres llegar lejos, pues debes andar acompañado. Y parte del ejercicio empresarial te lleva a que te juntes pues con distintos criterios que te permitan crecer. En esa línea, algo que he aprendido de siempre, voy a tratar de rodearme de la gente que sepa más que uno. Ese es un consejo como emprendedor. Siempre hay que rodearse de las personas que sepan más que uno, que te puedan asesorar, que te puedan... que eso va a costar dinero, sí, pero los negocios así mismo se van a exponenciar porque esto permite ver otras aristas, negociar de mejor manera, posicionarte de otra manera, ¿no? Entonces, y también te educa, porque la toma de decisiones ya no es tan sola ni tan espontánea, sino que evalúas distintas perspectivas y eso te permite tomar mejores decisiones. Excelente, muy bien, Edison. Yo creo que para ir terminando, ya diste un consejo a nuestra audiencia, que es rodearte de los mejores. Pero también creo que rodearse de los mejores significa que uno tiene que estar abierto a escuchar. Y eso es muy importante, porque escuchando pues identificamos muchas otras oportunidades. ¿Qué mensaje les darías a nuestra audiencia? Bueno, como emprendedor, uno siempre debe seguirse preparando, que es parte de lo que me decías hace un momento. Mientras mejor te educas, mejor te preparas, no solamente que puedes conocer más personas, sino que esto permite desenvolverte de mejor manera. Te vuelves más atractivo, por decirlo de otra manera, para grupos empresarios, para personas que están interesadas en tus servicios. Entonces, porque saben que eres una persona preparada, porque saben que no eres un improvisado, porque aparte de tu experiencia, también tu educación avala lo que estás proponiendo, ¿no? Excelente. Entonces, y eso es para, digamos, el emprendedor. Y para quien ya tiene una empresa, para quien ya está operando y que desde el punto tecnológico, tú también que eres experto del tema, ¿cómo tú ves al sector empresarial en la adopción de nuevas tecnologías? Estamos en una etapa empresarial todavía ya estamos maduros, todavía nos falta mucho. ¿Cómo tú ves? ¿Cuál es tu visión ya un poco más amplia, habiendo estado con una experiencia? ¿Y qué mensaje también le dejarías a ese empresario que a veces quiere correr con la tecnología porque piensa que tiene que ir a una velocidad X o que tiene que ser un poco más cauto? ¿Qué mensaje le darías a ese empresario que tiene que tomar una decisión de optar la tecnología como parte de él? Aquí el consejo va en dos ámbitos. El primero, la
las empresas grandes, están un poco más maduras, las que son reguladas incluso un poquito más porque están obligadas a seguir procesos para este tipo de inversiones. Pero el punto clave acá siempre va a partir de la estrategia, hacia dónde quiero llegar, qué es lo que quiero conseguir. Lo primero. Lo segundo es la planificación. La problemática y la gran problemática que tiene la grande empresa es que la toma de decisiones o las inversiones, en la mayoría, son decisiones basadas en silos. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar, cuando desde la estrategia definimos qué iniciativas se van a implementar para alcanzar cierto objetivo, no se toma o no se considera el desarrollo de una capacidad empresarial. Cuando tenemos ese enfoque de desarrollar una capacidad empresarial, entonces voy a coger 4 o 5 iniciativas que tienen un punto de sinergia y entonces las convierto en un proyecto que debe tener ciertos parámetros, y precisamente ahí la inversión no es por separado, sino que buscamos construir una nueva arquitectura, por decirlo de otra manera, desde el ámbito tecnológico, una arquitectura visión desde el punto empresarial. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar eso? Que eso sea una fuente de ventaja competitiva. Eso para la grande empresa. Para la que es un poco más pesada la toma de decisiones, más basada en incluso temas políticos. Entonces, ahí el tema es romper eso. Y en la pequeña empresa, mediana empresa, ahí está más fácil el tema, pero parte de, asimismo, la estrategia. Definir un plan estratégico es clave. Definir un objetivo estratégico es clave. Definir incluso desde la visión. Cuando hablamos de estrategia digital, que ya es el ámbito a donde las empresas deben caminar, que no es transformación digital. Es estrategia digital, es enfocar todos los esfuerzos que va a hacer mi empresa en función de implementaciones tecnológicas. ¿Okay? Entonces, cuando yo apunto y defino eso, y te pongo un ejemplo rápido, Banco Santander. La nueva visión de Banco Santander, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ser la plataforma líder. Wow. Mira, ya no es un banco. Ya, por supuesto. ¿Qué está haciendo? Se está adaptando. Se está adaptando y ya no voy a competir con los bancos, voy a competir con las fintech. Correcto. Me transformo, cambio. ¿Por qué es necesario cambiar? ¿Por qué es necesario buscar otro enfoque? Desde la visión. Mira, una sentencia clave para las empresas. Es decir, ¿por qué es tan importante la visión? De allí parte lo que quiere ser una empresa, hacia dónde quiero caminar. Perfecto. Entonces, una vez determinado eso, ya vamos a los números. ¿Cómo voy a ir alcanzando? Que son los famosos objetivos estratégicos. Para los empresarios que dicen, ¿y cómo determino eso? Lean un poquito acerca de Balance Scorecard. Está facilito eso. Entonces, y si no, pues también me pueden llamar. Y determinas esto, y una vez que determinas eso, salen las iniciativas, y ahora sí, busquemos la tecnología que mejor se adapte. ¿Sí? Para la pequeña empresa, como no tienen equipos de desarrollo, y para los que sí la tienen, siempre es mejor balancear. Porque puede que ya entienda la tecnología, pero quien tiene la experiencia me va a poner un paso adelante de mi competencia. Entonces, ese esquema mixto entre buscar un externo que me ayude con esta implementación me va a permitir a mí acelerar y ponerme un paso al frente de los otros, aunque luego sí me toque tomar ese conocimiento para hacerlo yo mismo, si es que quiero también, porque los esquemas de outsourcing funcionan muy bien. Si no, las grandes empresas no tendrían outsourcing como los tienen, fábricas de software y todo esto. Y por nombrarte el top 10 de las empresas, el 90% tiene externalizado ese tipo de servicios. Entonces, es buscar ese mecanismo, y desde el ámbito empresarial, costo-beneficio. Muchas veces estos esquemas externalizados permiten menor inversión y un rápido crecimiento, aunque eso se va regulando en el camino, pero es dónde quiero estar.
Perfecto. la visión. Queremos agradecer a Edison por todo habernos compartido pues todo su recorrido. He tenido el gusto de poder ver su crecimiento profesional y también nos ha dejado varios temas para aprender, ¿no? El saber escuchar, independientemente del tamaño de una empresa, tener claro un objetivo, una visión, un plan, una estrategia y de esa forma determinar los qué y los cómo para poder crecer. Con esto terminamos esta conversación. Edison, Gracias, ha sido un César. gusto tenerte aquí. Gracias por invitarme. No te pierdas ningún episodio y suscríbete hoy mismo a Business Journey.